La tierra agrietada se abría como una súplica al cielo indiferente, un cielo de un azul tan intenso que parecía una burla. El olor a polvo y desesperación era el único perfume que Jimena conocía últimamente, impregnado en su ropa, en su pelo, en el alma cansada de su rancho moribundo. Cada amanecer traía consigo la misma imagen desoladora, ganado flaco buscando pasto inexistente y la sombra de la vía del tren que se acercaba como una serpiente de hierro, lista para devorar el último vestigio del legado de su familia. El nombre de Silas Croft, el varón del ferrocarril, era un veneno susurrado por el viento, el hombre que le había dado un ultimátum que expiraba con la próxima luna llena. La ruina no era una posibilidad, era una certeza inminente. Y en medio de esa certeza, solo quedaba una opción, un último recurso tan aterrador como la propia muerte, buscar al hombre que vivía en la mansión de la colina. Una fortaleza de piedra y secretos desde la que controlaba todo el territorio. Un expistolero convertido en un fantasma millonario, un demonio al que todos temían. Su nombre era Emiliano, y Jimena estaba a punto de descubrir que para salvar su alma, a veces, primero hay que vendérsela al diablo. Antes de empezar, ¿podrías dejar tu like en este video, suscribirte al canal y escribir ahí abajo desde donde estás viendo y qué te pareció la historia cuando la termines? Que tu vida esté llena de bendiciones si ya has pulsado el botón de aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón suscribirse, también puedes convertirte en miembro del canal en unirse, y así tendrás acceso a historias especiales y también muy picantes. De esta forma, nos ayudas a seguir contando historias y a ayudar a mi familia. Una forma rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón que dice IPAR, y luego pulsar de nuevo en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como tú. Ahora, empecemos. El sol de Texas en 1899 no pedía permiso, simplemente caía a plomo sobre el mundo, cociendo la tierra y la esperanza por igual. Jimena se ajustó el ala de su gastado sombrero de vaquero, sintiendo como una gota de sudor le resbalaba por la sien, trazando un camino de tierra en su mejilla. Sus ojos, del color del musgo después de la lluvia, escudriñaban el horizonte. Lo único que devolvían era la misma estampa de la semana pasada, y de la anterior, la aridez. El rancho El Roble Centenario estaba muriendo. El nombre, que en tiempos de su abuelo evocaba fuerza y permanencia, ahora sonaba a ironía cruel. El gran roble que le daba nombre seguía en pie cerca de la casa principal, pero sus hojas estaban amarillentas y marchitas, un reflejo perfecto del estado de sus finanzas. «Lo siento, papá», susurró al viento, como si su padre, enterrado en la pequeña colina junto a su madre, pudiera escucharla. «Estoy haciendo todo lo que puedo». Pero sabía que no era suficiente. Las deudas se acumulaban como las nubes de polvo en el camino. El Banco de San Antonio ya no le daba más crédito, y los préstamos locales estaban en manos de hombres que la miraban con una avaricia que iba más allá del dinero. La estocada final la había dado Silas Croft. Hacía 2 semanas, se había presentado en su porche, no con la rudeza de un forajido, sino con la educada crueldad de un depredador sofisticado. Croft era un hombre pulcro, con un traje de ciudad que parecía fuera de lugar en el porche polvoriento, pero su sonrisa era más peligrosa que el cascabel de una serpiente. Era el hombre que estaba extendiendo las garras de acero del ferrocarril por todo el estado, comprando tierras por centavos o tomándolas por la fuerza de la ley que él mismo redactaba en los despachos de la capital. «Señorita Morales», había dicho, su voz suave como el terciopelo. «Su propiedad es un obstáculo. Un pequeño y polvoriento obstáculo en el camino del progreso. Pero soy un hombre razonable». Su oferta fue una bofetada, una cantidad irrisoria que apenas cubriría 1/4 parte de sus deudas, dejándola en la calle y sin nada. Cuando ella se negó, la sonrisa de Croft se desvaneció. «Tiene hasta la próxima luna llena para pagar la hipoteca que convenientemente he adquirido del banco. De lo contrario, nos veremos en la subasta. Y créame, nadie pujará contra mí». Su mirada recorrió su cuerpo de una manera que la hizo sentir sucia y desvalida, antes de añadir con malicia, «aunque siempre hay otras maneras para que una mujer tan tenaz como usted pueda conseguir el dinero que necesita. Piénselo». La insinuación la dejó temblando de rabia.
Esa misma tarde, había ensillado a su yegua, Tormenta, y cabalgado hasta los límites de su propiedad, deteniéndose donde el pasto seco daba paso a la exuberante vegetación de las tierras vecinas. Las tierras de Emiliano. Todos en la región conocían su nombre, pero pocos conocían al hombre. Las leyendas lo pintaban como un pistolero retirado cuya puntería solo era superada por su crueldad. Decían que había amasado su fortuna con sangre y pólvora, y que ahora vivía recluido en su mansión, una fortaleza de piedra que coronaba la colina más alta, desde donde podía observar sus vastos dominios. Era un hombre sin amigos, sin familia, un enigma envuelto en poder y peligro. Acudir a él era como rezarle al diablo, una súplica que seguramente tendría un precio terrible. Pero el tiempo se agotaba y el ultimátum de Croft resonaba en sus oídos. Aquella noche, no durmió. Se sentó en el porche, con el rifle de su padre sobre las rodillas, viendo cómo la luna crecía en el cielo, cada noche un poco más llena, cada noche un recordatorio de que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Al amanecer, tomó una decisión. No perdería el rancho. No dejaría que el sudor y los sueños de 3 generaciones se convirtieran en el jardín privado de un hombre como Croft. Se bañó con el agua que quedaba en el barril, se puso su mejor blusa, aunque estaba remendada en el codo, y trenzó su largo cabello negro en una sola y gruesa trenza que le caía por la espalda. Miró su reflejo en el trozo de espejo roto del lavabo. El rostro que le devolvía la mirada era el de una mujer de 26 años que parecía tener 40, con la piel curtida por el sol y unas líneas de preocupación marcadas alrededor de los ojos. Pero en esos ojos había una chispa de acero. La misma chispa que tuvo su madre al enfrentarse a una sequía y su padre al luchar contra los cuatreros. Allá vamos, se dijo a sí misma. Samuel, su único capataz y la figura más cercana a un padre que le quedaba, la observó con preocupación mientras ensillaba a Tormenta. Señorita Jimena, ¿a dónde va tan arreglada? Samuel era un hombre mayor, con la piel como cuero viejo y unas manos nudosas que habían ayudado a construir aquel rancho. A conseguir un milagro, Samuel. O a hacer un pacto con el diablo. El viejo frunció el ceño. No irá a ver a. No terminó la frase. No hacía falta. No tengo otra opción. Cuida del rancho mientras no estoy. Samuel asintió con tristeza, sabiendo que no podía detenerla. Vaya con Dios, mija. Jimena dudaba que Dios tuviera algo que ver en el lugar al que se dirigía. El camino a la mansión de Emiliano era largo y empinado. A medida que ascendía, la vegetación cambiaba. La tierra reseca de su rancho daba paso a una hierba verde y espesa. El aire se volvía más fresco. Era como entrar en otro mundo, un mundo donde el dinero podía comprar hasta la lluvia. La mansión apareció de repente, tras una curva del camino. No era una casa, era una fortaleza. Muros de piedra oscura, ventanas altas y estrechas como aspilleras y un portón de hierro forjado que parecía infranqueable. Un hombre con un rifle en el hombro la detuvo en la entrada. Su rostro no era amigable. ¿Qué quiere? Tengo que ver al señor Emiliano. Es un asunto urgente. El hombre la miró de arriba abajo, su expresión de desdén no disimulada. El señor no recibe a nadie. Dígale que se trata de Jimena Morales, del rancho El Roble Centenario. Dígale que es una propuesta de negocios que le interesará. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Por dentro, su estómago era un nudo de hielo. El guardia dudó un momento, pero la mención de negocios pareció surtir efecto. Desapareció tras el portón y la dejó esperando bajo el sol, sintiéndose pequeña e insignificante. Minutos después, que parecieron horas, el portón se abrió con un chirrido lúgubre. Pase. La recibirá en su despacho. Jimena desmontó, ató a Tormenta a un poste y siguió al guardia a través de un patio perfectamente cuidado, con una fuente de mármol en el centro que derramaba agua cristalina. El sonido del agua era una bofetada a su propia realidad de sequía. El interior de la mansión era aún más abrumador. Oscuro, fresco y silencioso. Muebles de madera noble, alfombras persas y cuadros con paisajes oscuros colgaban de las paredes. Olía a cuero, a cera y a un poder antiguo y masculino.
El guardia la condujo por un largo pasillo y se detuvo ante una puerta doble de roble macizo. Tocó 2 veces. Una voz profunda y grave resonó desde el interior. «Adelante». El guardia abrió la puerta y la hizo pasar, cerrándola tras ella con un chasquido que sonó a sentencia. El despacho era inmenso. Una pared entera estaba cubierta de libros, del suelo al techo. En otra, un mapa del territorio ocupaba todo el espacio, con chinchetas marcando propiedades, ríos y futuras vías de tren. Un gran ventanal daba a un balcón desde el que se veía todo el valle, incluido su propio rancho, que desde allí parecía una mancha insignificante de tierra marrón. Y detrás de un escritorio tan grande como una mesa de comedor, estaba él. Emiliano. Era más joven de lo que las leyendas decían, calculó que no tendría más de 35 años, pero irradiaba una autoridad que lo hacía parecer mayor. Vestía de negro, como un cuervo, con una camisa de lino y pantalones a medida. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando unas sienes ligeramente plateadas. Su rostro era un estudio de ángulos duros y sombras, una boca firme y unos pómulos altos. Tenía una pequeña cicatriz casi imperceptible que le cruzaba la ceja izquierda. Pero eran sus ojos los que la paralizaron. Eran oscuros, casi negros, y la miraban con una intensidad depredadora, como si pudieran ver a través de su ropa, de su piel, y leer directamente la desesperación en su alma. No sonreía. Permaneció en silencio, observándola, dejándola de pie en medio de la habitación, haciéndola sentir como un insecto bajo un cristal de aumento. Finalmente, carraspeó, obligándose a hablar. «Señor Emiliano, gracias por recibirme. Mi nombre es Jimena Morales». Su voz salió temblorosa, odiándose por ello. Él no dijo nada. Solo arqueó una ceja, el gesto mínimo era una orden para que continuara. Tragó saliva y se armó de valor. «Vengo a pedirle un préstamo. Mi rancho, el Roble Centenario, está en peligro. Silas Croft quiere quitármelo para pasar el ferrocarril». Explicó la situación rápidamente, la oferta insultante de Croft, el plazo que se agotaba. Sentía que se estaba desnudando ante él, mostrándole toda su debilidad, toda su humillación. Cuando terminó, el silencio volvió a llenar la habitación, denso y pesado. Emiliano se reclinó en su silla de cuero, juntando las puntas de los dedos. El único sonido era el tic-tac de un gran reloj de pie en un rincón. «Conozco al señor Croft», dijo finalmente Emiliano, su voz un murmullo grave y profundo que le provocó un escalofrío. «Es un hombre con un apetito voraz. Y conozco su rancho. Una propiedad con buenos derechos de agua, aunque mal gestionada en los últimos años». La crítica la hirió, pero era cierta. Desde que su padre murió, había sido una lucha constante. «¿Y por qué debería prestarle yo el dinero, señorita Morales? No soy un banco. Y sus tierras, en su estado actual, no son una garantía atractiva. Se las devolveré hasta el último centavo, con los intereses que usted pida», se apresuró a decir. «Soy una mujer de palabra. Mi familia nunca ha faltado a una deuda». Emiliano se levantó lentamente. Era alto, más de lo que parecía sentado. Se movía con una gracia felina, la gracia de un hombre acostumbrado a la violencia, que sabía que cada movimiento contaba. Rodeó el escritorio y se acercó a ella, deteniéndose a solo unos pasos de distancia. Su proximidad era abrumadora. Olía a tabaco caro, a whisky y a algo más, algo puramente masculino y peligroso. La estudió de nuevo, esta vez su mirada se detuvo en su boca, en el cuello tenso, en las manos que apretaba con fuerza. «No dudo de su palabra, señorita Morales. Pero los intereses que cobro no siempre se miden en dinero». El corazón de Jimena empezó a latir con fuerza contra sus costillas. El miedo, un miedo primario y helado, se apoderó de ella. Las palabras de Croft volvieron a su mente. «Siempre hay otras maneras». ¿Qué quiere decir? Emiliano se acercó un paso más. Ahora casi podía sentir el calor de su cuerpo. Extendió una mano, no para tocarla, sino para señalar la silla frente al escritorio. «Siéntese». Era una orden, no una sugerencia.
Jimena obedeció, sus piernas temblaban tanto que agradeció poder sentarse. Él volvió a su lugar detrás del escritorio, creando de nuevo esa distancia de poder. Sus ojos oscuros nunca la abandonaron. Necesita el dinero para salvar el legado de su familia. Es admirable. La lealtad es una cualidad rara en estos tiempos. Hizo una pausa, saboreando el momento, estirando la tensión como una cuerda de violín a punto de romperse. Le daré el dinero. Todo lo que necesita para pagar a Croft y para poner su rancho en pie de nuevo. Un suspiro de alivio se le escapó a Jimena, pero fue prematuro. Sin embargo, continuó él, y esa palabra flotó en el aire como una sentencia: tengo mis propias condiciones. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro íntimo y terrible que pareció acariciarle la piel a pesar de la distancia. La habitación pareció oscurecerse, el mundo se redujo a sus ojos negros y a sus siguientes palabras, palabras que la romperían y la reconstruirían de una forma que jamás habría podido imaginar. Necesitas dinero para salvar tu rancho. Yo te pagaré por cada vez que me hagas el amor, susurró él, la propuesta tan fría y afilada como una navaja. El tiempo se detuvo. El tic-tac del reloj pareció enmudecer. Jimena lo miró fijamente, segura de haber oído mal. Pero la expresión de su rostro, seria, calculadora, sin un ápice de broma o de lujuria vulgar, le dijo que cada palabra era una verdad de granito. El aire abandonó sus pulmones en una exhalación temblorosa. La primera ola de emoción fue de pura indignación. ¿Cómo se atrevía? ¿Creía que era una prostituta de salón a la que podía comprar? El orgullo de los Morales, la dignidad que le habían inculcado desde niña, se reveló en su interior. Se puso de pie de un salto, la silla chirrió contra el suelo de madera pulida. Es usted un cerdo. Prefiero perder el rancho y morir de hambre que aceptar una proposición tan vil. Su voz, aunque temblorosa, estaba cargada de furia. Emiliano ni se inmutó. No levantó la voz. Simplemente la observó con esa calma depredadora que era mucho más aterradora que cualquier grito. Siéntese, señorita Morales. No hemos terminado. Sí que hemos terminado. Me voy de aquí. Si sale por esa puerta, dijo él, su voz todavía un susurro, pero con un filo de acero que la detuvo en seco, no solo perderá su rancho. Me encargaré personalmente de que Silas Croft se lo arrebate por una miseria. Y luego, me encargaré de que usted no encuentre trabajo ni fregando suelos en todo el estado de Texas. Se lo prometo. No era una amenaza vacía. Ambos lo sabían. El poder de este hombre era absoluto. Podía aplastarla como a un insecto y nadie se atrevería a levantar un dedo por ella. La rabia se desinfló, reemplazada por el hielo del pánico. Volvió a sentarse, derrotada. Se sentía atrapada, sin escapatoria. Las lágrimas le picaban en los ojos, pero se negó a llorar delante de él. Sería darle una satisfacción que no merecía. Míreme, ordenó él. Ella levantó la barbilla, obligándose a encontrar su mirada. No confunda mi propuesta con la de un hombre vulgar de burdel. Esto es un acuerdo de negocios. Un contrato. Usted necesita capital. Yo deseo, compañía. Y estoy dispuesto a pagar un precio muy generoso por ella. Más generoso de lo que cree. Compañía, repitió ella con amargura. Llámelo por su nombre. Quiere comprar mi cuerpo. Si prefiere esa terminología, adelante, concedió él encogiéndose de hombros. Pero piénselo de esta manera. Cada noche que pase conmigo, salvará un trozo de su tierra. Cada caricia será un ladrillo más en la valla. Cada beso, una cabeza de ganado más. Usted no está vendiendo su cuerpo. Está invirtiendo en su futuro. Es el acuerdo de su vida. Sus palabras eran perversas, retorciendo la humillación en una lógica de negocios. Y la parte más aterradora era que, en su desesperación, empezaba a tener sentido. ¿Qué era su orgullo comparado con el hogar de su familia, con el sudor de sus antepasados? ¿Qué era su cuerpo comparado con la supervivencia? Piense en su alternativa, continuó él, implacable. Perderlo todo. Acabar en la calle.
Quizás, como insinuó Croft, teniendo que venderse de todos modos, pero por mucho menos, a hombres que no la tratarán con la mitad del respeto que yo le ofrezco. La palabra respeto en aquel contexto era tan absurda que casi la hizo reír. Pero la imagen de acabar a merced de hombres como Croft le heló la sangre. Le pagaré $5,000. En efectivo, dijo Emiliano, nombrando una suma que le hizo jadear. Era más de lo que necesitaba para saldar la hipoteca. Con ese dinero, podría comprar ganado nuevo, contratar más personal, reparar el pozo. Podría resucitar el roble centenario. $5,000, por una noche, susurró ella, incrédula. No, la corrigió él. Esa es la primera cuota. El pago inicial. Para que mañana mismo pueda ir a la oficina de Croft y arrojarle su dinero a la cara. Después, negociaremos el precio de cada encuentro. Le aseguro que será bien compensada. Jimena cerró los ojos, sintiendo un vértigo que amenazaba con derribarla. El rostro de su padre apareció en su mente, severo y decepcionado. Luego, el de su madre, con su sonrisa dulce y comprensiva. ¿Qué harían ellos? Pero ellos no estaban aquí. Estaba sola. Sola contra el mundo. Abrió los ojos y lo miró. Emiliano la esperaba, paciente, como una araña en el centro de su tela. Había ganado. Él lo sabía. Ella lo sabía. Con la voz rota, en un susurro apenas audible, pronunció las palabras que sellaron su destino. Acepto. Emiliano no sonrió. No mostró triunfo. Simplemente asintió, como si hubiera cerrado un trato más por un cargamento de algodón o una parcela de tierra. Se levantó, fue hasta una caja fuerte oculta detrás de un cuadro y sacó un fajo de billetes nuevos. Lo contó con parsimonia y lo dejó sobre el escritorio. El montón de dinero parecía obsceno. Ahí tiene. El primer pago. Nuestro acuerdo comienza esta noche. Esta noche, balbuceó ella, el pánico volviendo a atenazarla. Pensé que... El dinero está sobre la mesa, señorita Morales. El contrato entra en vigor inmediatamente. Isabela, mi ama de llaves, le mostrará su habitación. Tiene tiempo para refrescarse antes de la cena. Cenaremos juntos a las 8. Era una declaración, no una pregunta. Se giró y tiró de un cordón de terciopelo. Momentos después, una mujer mayor, de rostro amable y cabello blanco recogido en un moño, entró silenciosamente. Isabela, por favor, acompaña a la señorita Morales a la habitación de invitados del ala este. Asegúrate de que tenga todo lo que necesite. Sí, señor, dijo la mujer, dedicándole a Jimena una mirada compasiva. Jimena se levantó, sus piernas como de plomo. Cogió el dinero, sus dedos temblaban al tocar los billetes. Pesaban más que el plomo, cada uno una cadena invisible que la ataba a este hombre. Siguió a Isabela fuera del despacho, sin atreverse a mirar atrás. Sentía la mirada de Emiliano clavada en su espalda, una marca de posesión que ardía a través de su blusa. La habitación a la que la condujo Isabela era más grande que toda la planta baja de su casa del rancho. Una enorme cama con dosel y sábanas de seda blanca ocupaba el centro. Un tocador de caoba con un espejo de plata, un armario ropero tallado y un pequeño diván de terciopelo junto a una chimenea de mármol. Unas puertas dobles daban a un balcón privado con vistas a los jardines. Sobre la cama había un camisón de seda color marfil. Simple, elegante y tan suave al tacto que parecía agua. Junto a él, varias toallas limpias. El señor ha dispuesto que le preparen un baño, dijo Isabela con voz suave. Si necesita cualquier otra cosa, solo tiene que decírmelo. Mi nombre es Isabela. La amabilidad de la mujer casi deshizo la compostura de Jimena. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para él? La pregunta se le escapó. Desde que era un niño, respondió Isabela con una pequeña sonrisa nostálgica que se desvaneció rápidamente. Es un buen hombre, señorita. Aunque el mundo solo vea lo que él quiere que vean. Dicho esto, hizo una pequeña reverencia y se retiró, dejándola sola en la opulenta jaula dorada. Jimena se quedó de pie en medio de la habitación, el fajo de billetes aún en la mano.
Lo dejó caer sobre la colcha de seda como si quemara. Se acercó a la ventana y miró hacia el valle. A lo lejos, pudo distinguir la silueta de su rancho. Desde allí, parecía tan pequeño, tan frágil. Había pagado el precio. Había salvado su hogar. Pero a cambio, se había perdido a sí misma. Un baño la esperaba, una tina de cobre llena de agua caliente y perfumada con sales de lavanda. Se desnudó lentamente, su ropa polvorienta del rancho cayendo al suelo como una piel vieja. Se miró en el espejo. Su cuerpo era fuerte, endurecido por el trabajo, con los músculos de los brazos y las piernas definidos. La piel de sus hombros estaba bronceada, en contraste con la piel más pálida de su vientre y sus pechos. Era el cuerpo de una ranchera, no de una cortesana. ¿Qué vería él cuando la mirara? ¿Qué sentiría cuando la tocara? Se sumergió en el agua caliente, dejando que el calor relajara sus músculos tensos, pero la tensión en su mente no desaparecía. Cerró los ojos y se obligó a no pensar. Era un trabajo. Un negocio. Debía ser fría, distante. Cumpliría su parte del trato y se iría. Pero la duda la corroía. El hombre del despacho no parecía un simple bruto movido por el deseo. Había una inteligencia fría en sus ojos, una complejidad que la inquietaba. Isabela tenía razón. Había algo más en él, algo oculto tras la fachada de pistolero millonario. Después del baño, se puso el camisón de seda. La tela era una caricia fría contra su piel, tan diferente de la áspera tela de algodón a la que estaba acostumbrada. Se sintió extraña, disfrazada. Se cepilló el pelo hasta que brilló como el ala de un cuervo y lo dejó suelto, cayéndole en ondas por la espalda. No sabía qué más hacer. Esperó. A las 8 en punto, alguien llamó suavemente a la puerta. Era Isabela. El señor la espera para la cena, señorita. Jimena la siguió, su corazón latiendo con fuerza contra su pecho. La mesa del comedor era larguísima, preparada para 2 personas en un extremo. Candelabros de plata iluminaban la estancia con una luz cálida y temblorosa. Emiliano ya estaba allí, de pie junto a la mesa, esperándola. Se había cambiado de ropa. Ahora llevaba una camisa de seda negra y unos pantalones oscuros. Sin la chaqueta, su físico era más evidente. Hombros anchos, una cintura estrecha y la constitución poderosa de un hombre que no había conseguido su fortuna sentado tras un escritorio. Le retiró la silla, un gesto de cortesía que la descolocó por completo. Espero que la ternera sea de su agrado, dijo, mientras un sirviente invisible comenzaba a servir la cena. Proviene de mis rebaños. La mejor del territorio. La comida fue un ejercicio de tensión. La comida era exquisita, sopa, ternera asada, verduras frescas, pan recién hecho y un vino tinto tan oscuro como la sangre. Pero Jimena apenas podía tragar. Esperaba que él la ignorara, que comiera en silencio y luego la llevara directamente a la cama para consumar su horrible trato. Pero él hizo lo contrario. Habló. Y no sobre ellos, ni sobre su acuerdo. Habló sobre el rancho. ¿Qué planes tiene para los derechos de agua?, le preguntó de repente. Jimena parpadeó, sorprendida. Bueno, mi padre siempre. Su padre cometió errores, la interrumpió él, sin dureza, sino como una simple declaración de hechos. Dependía demasiado del arroyo del norte. Es inestable. Con el dinero que le he dado, lo primero que debe hacer es cavar un pozo nuevo en la sección suroeste de su propiedad. El agua subterránea es más profunda allí, pero es constante. Ella lo miró, asombrada por su conocimiento. ¿Cómo sabe eso? Hago de mi negocio saberlo todo sobre mis vecinos, respondió él, tomando un sorbo de vino. Y también debería rotar los pastos. Dejar que los campos del este descansen durante una temporada. Plántelos con alfalfa. Enriquecerá la tierra y le dará forraje para el invierno. Continuó así durante toda la cena, dándole consejos prácticos y detallados sobre la gestión del rancho. Le habló de nuevas razas de ganado más resistentes a la sequía, de cómo negociar mejores precios en el mercado de San Antonio. Hablaba con la autoridad de un experto.
Jimena, a pesar de sí misma, se encontró escuchando con atención, absorbiendo cada palabra. Había olvidado lo que era hablar con alguien sobre sus problemas, sobre sus sueños para el rancho. Su padre había muerto hacía 2 años y desde entonces había llevado la carga sola. Este hombre, su comprador, la estaba tratando como una socia, como una igual. La confusión la embargaba. Era una contradicción andante. Un hombre que compraba su cuerpo pero que se preocupaba por el futuro de su negocio. Cuando la cena terminó, el silencio volvió a caer sobre ellos. La tensión que se había disipado durante la conversación regresó con fuerza. Este era el momento. El sirviente retiró los platos. Emiliano la miró a través de la mesa, sus ojos oscuros insondables. «Damos un paseo por el jardín», sugirió. Jimena asintió, incapaz de hablar. El aire de la noche era fresco y olía a jazmín. La luna llena, la misma luna que marcaba su fecha límite con Croft, iluminaba el jardín con una luz plateada. Caminaron en silencio por un sendero de piedra. Emiliano se detuvo junto a un rosal de flores blancas. Arrancó una rosa, quitándole las espinas con cuidado, y se la ofreció. Sus dedos rozaron los de ella al cogerla. El contacto fue como una descarga eléctrica, breve pero intensa. Ella levantó la rosa hasta su rostro. Olía dulce. «¿Le gustan las flores?», dijo él. No era una pregunta. Sí. Mi madre tenía un jardín precioso. Lo sé. Lo recuerdo. Solía venir aquí con su padre, a comprarle caballos a mi padre. Ella siempre se escapaba para ver las rosas de mi madre. Jimena lo miró, sorprendida. «¿Usted nos conocía?» «Yo era un niño. Y usted una niña muy pequeña que siempre acababa llena de barro». «Pero sí, la recuerdo». Ese pequeño fragmento de un pasado compartido la desarmó aún más. No era un completo desconocido. Había una historia, por pequeña que fuera, que los conectaba. Regresaron a la casa en silencio. Él la acompañó por el pasillo hasta la puerta de su habitación. Jimena se detuvo frente a la puerta, su corazón un tambor en su pecho. El miedo y una extraña, reticente anticipación, luchaban en su interior. «Buenas noches, señor Emiliano», dijo, esperando que la dejara sola. «Mi nombre es Emiliano», la corrigió él en voz baja. «Y la noche aún no ha terminado, Jimena». Abrió la puerta de su habitación y la hizo pasar. Entró tras ella y cerró la puerta. El sonido del cerrojo al girar fue el sonido final de su libertad. La habitación estaba iluminada solo por la luz de la luna que entraba por el balcón. Emiliano se acercó a ella. Jimena se quedó inmóvil, paralizada, esperando lo peor. Esperaba que la tomara con rudeza, con la urgencia de un hombre que ha pagado por un servicio. Pero no lo hizo. Se detuvo frente a ella y simplemente la miró. Sus ojos recorrieron su rostro, su cabello suelto, el contorno de su cuerpo bajo la fina seda del camisón. Extendió una mano y le apartó un mechón de pelo de la cara, su pulgar rozando su mejilla con una delicadeza sorprendente. «No tengas miedo», susurró, su voz una caricia ronca en la oscuridad. «Nunca te haré daño». Le tomó la mano y la llevó hacia la cama. Se sentaron en el borde, uno frente al otro. Él no se quitó la ropa. En su lugar, tomó el rostro de ella entre sus manos, obligándola a mirarlo. «Esto es parte del trato, Jimena. Pero cómo se desarrolle, depende de nosotros. Puede ser una batalla, o puede ser otra cosa». Se inclinó y la besó. No fue un beso demandante ni brutal. Fue un beso lento, exploratorio. Sus labios eran firmes pero suaves. Sabían a vino y a una tristeza profunda que la sorprendió. Al principio, Jimena se quedó rígida, pero la gentileza del beso la fue desarmando. Poco a poco, sin darse cuenta, sus labios respondieron, abriéndose bajo los suyos. El beso se profundizó, volviéndose más apasionado, pero nunca violento. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Eres aún más hermosa de lo que recordaba», murmuró él, su frente apoyada en la de ella. Jimena no supo qué decir. Este no era el monstruo que esperaba.
Este era un hombre de contradicciones, un hombre que le daba consejos de negocios y la besaba con una ternura que le rompía el alma. Él empezó a desvestirla, pero no con prisa. Desató la cinta del camisón y dejó que la seda se deslizara por sus hombros, cayendo a sus pies. La luz de la luna bañaba su cuerpo desnudo. Ella se sintió expuesta, vulnerable, pero la mirada de él no era de lascivia, sino de adoración. Era como si estuviera contemplando una obra de arte. Perfecta, susurró él. Sus manos comenzaron a explorar su cuerpo, pero no como un dueño reclama su propiedad. Era como un artista estudiando las curvas del mármol. Sus dedos callosos, las manos de un hombre de acción, eran sorprendentemente gentiles. Trazaron la línea de su clavícula, descendieron por su esternón, rodearon la curva de sus pechos. Cuando sus pulgares rozaron sus pezones, ella ahogó un gemido y su cuerpo se arqueó hacia él. Emiliano sonrió en la oscuridad. Relájate, vaquera. Te enseñaré lo que es el placer. Ese también es parte de nuestro acuerdo. La tumbó en la cama, sobre las sábanas de seda que estaban frías contra su piel caliente. Se desnudó rápidamente y se cernió sobre ella. Su cuerpo era magnífico, una red de músculos duros y cicatrices pálidas que contaban la historia de una vida peligrosa. Pero no había nada de monstruoso en él en ese momento. Se acostó a su lado y la atrajo hacia él, besándola de nuevo, esta vez con más hambre. Sus manos y su boca estaban por todas partes, adorando cada centímetro de su piel, descubriendo lugares que ni ella misma sabía que eran sensibles. Él no tenía prisa. Se tomó su tiempo, encendiendo fuegos en su interior con una habilidad experta y una paciencia infinita. Le susurraba al oído, cosas obscenas y a la vez poéticas. Hueles a tierra y a flores, mi Jimena. Eres la vida misma. Le decía lo que le iba a hacer, cómo la iba a poseer, cómo la haría gritar su nombre. Y cuando Jimena pensó que no podría soportar más, que la anticipación la consumiría, él se deslizó dentro de ella. Fue lento, cuidadoso, dándole tiempo a su cuerpo para que lo aceptara. Y entonces comenzó a moverse. Y fue todo lo contrario a lo que ella había temido. No fue un acto de dominio, fue una danza. Un ritmo antiguo y poderoso que los unió. Él la miraba a los ojos todo el tiempo, como si quisiera grabar su reacción, su placer, en su memoria. Hizo el amor con ella con una concentración total, con una pasión controlada que era a la vez abrumadora y extrañamente reconfortante. La hizo llegar al clímax una y otra vez, con una habilidad que la dejó sin aliento, temblando y deshecha en sus brazos. Cuando él finalmente encontró su propia liberación, lo hizo con un gruñido profundo, enterrando su rostro en el cuello de ella, su cuerpo temblando sobre el de ella. Se quedaron así, enredados, durante mucho tiempo, mientras sus respiraciones volvían a la normalidad. Él no se apartó. La mantuvo abrazada, su brazo pesado y protector sobre su cintura. La atrajo más cerca, besándole la sien. Jimena yacía allí, en la oscuridad, con el corazón desbocado y la mente en un caos total. Esto no había sido una transacción comercial. Esto había sido, íntimo. Profundamente íntimo. Más íntimo que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. El hombre a su lado no era un cliente, había sido un amante. Un amante consumado, tierno y feroz a la vez. Se dio cuenta de algo con una claridad aterradora, no le había vendido su cuerpo por una noche. Le había entregado algo mucho más valioso. Y temía, con un miedo que superaba con creces el miedo a perder su rancho, que jamás podría recuperarlo. Cuando la primera luz del alba se filtró en la habitación, Jimena despertó. Estaba sola en la cama. El lado de Emiliano estaba frío, pero el olor de su piel aún persistía en la almohada. Por un momento, pensó que todo había sido un sueño, una pesadilla extraña y sensual. Pero entonces vio el dinero sobre la mesita de noche. El fajo de billetes, perfectamente apilado. Y a su lado, una sola rosa blanca del jardín. La cruda realidad del acuerdo y el gesto romántico de la flor. Era el resumen perfecto de la noche anterior. Era el resumen perfecto de Emiliano. Se vistió rápidamente con su ropa del día anterior, que alguien había limpiado y doblado.
Se sentía avergonzada, sucia, a pesar de la ternura de la noche. Se había vendido. Nada podía cambiar eso. Salió de la habitación en silencio, esperando poder escabullirse sin ser vista. Pero Isabela la esperaba en el pasillo con una bandeja. El señor dijo que probablemente tendría prisa. Le he preparado café y panecillos. Jimena asintió, agradecida. Gracias, Isabela. Mientras tomaba el café, Isabela le entregó un sobre cerrado. Esto también es para usted. Jimena lo abrió. Dentro no había dinero, sino un papel doblado. Era un mapa de su rancho, dibujado a mano con una precisión increíble. Y en él, Emiliano había marcado con una X el lugar exacto donde debía cavar el pozo, junto con notas detalladas sobre la profundidad y el tipo de bomba que necesitaría. En la parte inferior, había una nota escrita con una caligrafía fuerte y elegante: empieza con esto. Te veré en una semana. Misma hora. Mismo lugar. Jimena dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo, junto con el dinero que salvaría su tierra. Cabalgó de vuelta al rancho bajo el sol de la mañana, su mente un torbellino de emociones. Llevaba en su bolso el precio de su libertad y la prueba de su servidumbre. Sentía alivio por tener la solución a sus problemas, pero también una profunda vergüenza por cómo la había conseguido. Y debajo de todo eso, como una corriente subterránea y peligrosa, sentía el recuerdo del tacto de Emiliano, el sonido de su voz, la intensidad de su mirada. Había ido a la guarida del diablo esperando ser quemada, y en cambio, había encontrado un calor que nunca supo que anhelaba. El viaje de regreso fue completamente diferente. El aire parecía más ligero, los colores del paisaje más vivos. Llevaba $5,000 en la alforja, una suma que cambiaría su vida. Pero su corazón estaba pesado, confundido. Cuando llegó al rancho, Samuel corrió a recibirla, su rostro una máscara de preocupación. ¿Está bien, señorita? Estaba a punto de salir a buscarla. Estoy bien, Samuel. Mejor que bien. Desmontó y sacó el fajo de billetes, poniéndolo en las manos callosas del viejo. Los ojos de Samuel se abrieron como platos. ¡Santo cielo! ¿De dónde? Digamos que encontré un inversor muy generoso, dijo Jimena, evitando su mirada. No necesitaba saber los detalles. Nadie lo sabría nunca. Prepara los caballos. Tenemos que ir a la ciudad. Le vamos a hacer una visita al señor Croft. La oficina de Silas Croft en San Antonio era como él, elegante por fuera, pero fría y sin alma por dentro. Cuando su secretaria anunció a Jimena Morales, Croft salió de su despacho con una sonrisa condescendiente en los labios. Señorita Morales, qué inesperada sorpresa. ¿Ha venido a aceptar mi generosa oferta? O quizás a proponer una alternativa más interesante. Su mirada lasciva recorrió su cuerpo, y por primera vez desde que lo conoció, Jimena no sintió miedo ni intimidación, sino una fría y tranquila ira. Sin decir una palabra, arrojó el fajo de billetes sobre el escritorio de la secretaria. El golpe seco hizo que Croft parpadeara. Ahí tiene el pago completo de la hipoteca. Con los intereses. Cuéntelo si quiere. Quiero el recibo y la cancelación de la deuda ahora mismo. La cara de Croft pasó de la sorpresa a la incredulidad y luego a una furia púrpura. ¿De dónde demonios ha sacado tanto dinero?, siseó, acercándose a ella. Eso no es de su incumbencia, respondió Jimena, su voz firme como el acero. Solo sepa que el roble centenario no está en venta. Ni hoy, ni nunca. Croft la fulminó con la mirada, sus ojos pequeños y crueles buscando una debilidad. Esto no ha terminado, Morales. Hay muchas formas de conseguir lo que uno quiere. Disfrute de su pequeño respiro. No durará. Jimena le sostuvo la mirada, sin flaquear. No vuelva a poner un pie en mis tierras, señor Croft. O le aseguro que se arrepentirá. Se dio la vuelta y salió de la oficina con la cabeza alta, dejando a un furioso y humillado varón del ferrocarril tras ella. Había ganado la primera batalla. Pero mientras cabalgaba de vuelta a casa, con la escritura de su rancho libre de deudas, sabía que la guerra no había hecho más que empezar.
Y que su único aliado era el hombre al que había prometido su cuerpo. El hombre que la esperaba en una semana. El hombre que, muy a su pesar, no podía dejar de pensar. La semana que siguió fue un torbellino de actividad. Con una energía renovada y el capital de Emiliano, Jimena se puso a trabajar. Contrató a 2 hombres de un pueblo cercano para que la ayudaran a cavar el nuevo pozo en el lugar exacto que Emiliano había marcado. Fue un trabajo duro y agotador, pero al 4.º día, encontraron agua. Un chorro de agua limpia y fresca que era la promesa de un futuro. El sonido de esa agua era más dulce que cualquier música. Siguiendo sus otros consejos, compró sacos de semillas de alfalfa y comenzó a preparar los campos del este. Habló con Samuel, explicándole el nuevo sistema de rotación. El viejo capataz, aunque receloso sobre el origen del súbito conocimiento y dinero de Jimena, no pudo discutir los resultados. Por primera vez en años, había una sensación de esperanza en el rancho. Pero cada noche, cuando se acostaba en su cama solitaria, sus pensamientos volvían a Emiliano. Recordaba el peso de su cuerpo sobre el de ella, la suavidad de sus labios, la forma en que su nombre sonaba en su voz profunda. La vergüenza y el deseo se mezclaban en ella, creando un cóctel tóxico y adictivo. Una parte de ella temía el día de su próxima cita, mientras que otra, una parte que se negaba a reconocer, la esperaba con una ansia que la asustaba. Cuando llegó el día, se preparó con una mezcla de temor y resolución. Esta vez, cuando llegó al imponente portón de hierro, el guardia la dejó pasar sin preguntas. Isabela la recibió en la puerta con una sonrisa amable. Bienvenida de nuevo, señorita. El señor la espera en la terraza. Emiliano no estaba en su oscuro despacho, sino en una terraza al aire libre, con vistas al atardecer. El cielo estaba teñido de naranja y púrpura. Estaba de pie, de espaldas a ella, mirando el horizonte. Llevaba una camisa blanca, remangada hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes y bronceados. Se giró al oírla llegar. En su rostro no había la fría máscara de hombre de negocios de la primera vez, sino algo más suave, casi una sonrisa. ¿Funcionó el pozo? Fue lo primero que preguntó. Sí, respondió ella, sorprendida. Encontramos agua al 4.º día. Gracias. No me agradezcas a mí. Es tu tierra. Solo necesitaba a alguien que supiera escucharla. Sobre una pequeña mesa había una botella de whisky y 2 vasos. Él sirvió un poco en cada uno y le ofreció uno. Jimena lo aceptó. El licor ambarino le quemó la garganta, pero calmó un poco sus nervios. Has hecho un buen trabajo, Jimena. Me han llegado noticias. Croft está furioso. Dice que has hecho un pacto con el diablo. Emiliano sonrió, una sonrisa de verdad esta vez, que transformó su rostro, haciéndolo parecer más joven y peligrosamente atractivo. Quizás no se equivoque del todo. Se sentaron a ver cómo el sol desaparecía tras las colinas. Esta vez, el silencio no era tenso, sino cómodo. Hablaron del rancho, de sus progresos. Él la escuchaba con una atención que la hacía sentir importante, vista. Era embriagador. Cuando la oscuridad cayó por completo, él se levantó y le tendió la mano. Vamos. Su corazón dio un vuelco. Sabía a dónde iban. Pero esta vez, cuando él le tomó la mano, ella no se resistió. Entrelazó sus dedos con los de él y lo siguió. La noche fue aún más intensa que la primera. Menos miedo, más curiosidad. Menos vergüenza, más entrega. Descubrió que disfrutaba de su tacto, que anhelaba sus besos. Él era un amante inventivo y generoso, centrado únicamente en su placer. La hizo sentir deseada, adorada. En medio de la oscuridad, en el santuario de esa cama de seda, no eran un deudor y un acreedor. Eran simplemente un hombre y una mujer. Por la mañana, cuando despertó, él seguía allí, durmiendo a su lado. A la luz del alba, pudo estudiar su rostro relajado. Las duras líneas se habían suavizado. Parecía vulnerable. La cicatriz de su ceja era más visible. Se preguntó qué historia contaría, qué violencia la había causado. Sintió un impulso irracional de trazarla con el dedo.
Cuando se movió para levantarse, la mano de él se cerró sobre su muñeca. Sus ojos se abrieron, oscuros y alerta al instante. ¿A dónde vas? A casa. Tengo trabajo que hacer. Él la atrajo de nuevo hacia él, rodando sobre ella, atrapándola bajo su cuerpo. Aún no, murmuró, su voz ronca de sueño, y la besó. Y Jimena, en contra de toda lógica, en contra de todo lo que creía ser, le devolvió el beso, perdiéndose de nuevo en él, en el hombre que la había comprado, el hombre que la estaba salvando y, lo que era peor, el hombre que estaba empezando a robarle el corazón. En la mesita de noche, cuando por fin se marchó, había otro fajo de billetes y otra rosa blanca. El pago, como él lo llamaba. Pero Jimena empezaba a sospechar que el verdadero pago no era el dinero. El verdadero precio era su alma. Y no estaba segura de cuánto más podría permitirse pagar. Las semanas se convirtieron en un patrón extraño y adictivo. Durante el día, Jimena era la dueña del rancho, supervisando la perforación del pozo, la siembra de la alfalfa, la lenta pero segura recuperación de su ganado. Se sentía competente, fuerte, dueña de su destino. Pero una vez por semana, al caer la noche, se transformaba. Se ponía su mejor vestido, aunque seguía siendo sencillo, y cabalgaba hacia la fortaleza de la colina. Esas noches se habían convertido en un secreto adictivo. Emiliano la esperaba, a veces en la terraza, a veces en su inmensa biblioteca. Nunca hablaban del acuerdo. En su lugar, cenaban y conversaban. Él le preguntaba por cada detalle del rancho, no como un inversor que vigila su dinero, sino con un interés genuino y una agudeza que la asombraba. Él, a su vez, le hablaba del mundo más allá de su pequeño valle. De las políticas del ferrocarril, de las nuevas invenciones que llegaban del este, de las luchas de poder en Washington. Le abrió los ojos a un mundo que no sabía que existía. Era un mentor, un socio silencioso. Y luego, subían a la habitación. Y él se convertía en su amante. Cada vez era diferente, cada vez más profundo. Aprendió a leer el lenguaje de su cuerpo, a anticipar sus deseos. Descubrió que le encantaba besar la cicatriz de su ceja, que un susurro en su oído podía hacerlo estremecer, que bajo su exterior controlado había un volcán de pasión que solo ella parecía capaz de desatar. Dime lo que quieres, Jimena, le susurraba él en la oscuridad, su voz un ronroneo grave. ¿Quieres que sea gentil o quieres que te tome como la tierra reclama la lluvia? Ella, que nunca había sido dueña de su propio deseo, aprendió a pedir, a exigir. Te quiero a ti, respondía, con una honestidad que la sorprendía a sí misma. Y él la complacía, con una devoción que era casi una forma de oración. Por la mañana, el dinero siempre estaba allí, un recordatorio cruel y silencioso de la naturaleza de su relación. Y con él, una rosa blanca. Se sentía como si estuviera viviendo una doble vida. La ranchera y la amante. Pero las líneas entre ambas comenzaban a difuminarse. A veces, mientras trabajaba en el rancho, un recuerdo de la noche anterior la asaltaba, un calor repentino que le subía por el cuello, y tenía que detenerse y respirar hondo. Por su parte, Emiliano también estaba cambiando. Isabela lo notaba. Había menos sombras en sus ojos. A veces, incluso lo encontraba sonriendo para sí mismo mientras leía en la biblioteca. Una tarde, Jimena estaba reparando una valla en el límite norte de su propiedad cuando escuchó el galope de un caballo. No era tormenta. Era el semental negro de Emiliano, azabache, un animal magnífico que parecía tallado en la misma noche que su dueño. Emiliano desmontó, vestido con ropa de trabajo, no con sus habituales y elegantes trajes oscuros. Llevaba vaqueros, botas polvorientas y una camisa de algodón. Parecía menos un millonario y más un ranchero. Necesitas postes nuevos aquí, dijo, examinando la valla con ojo experto. Estos están podridos. Una estampida y se vendrán abajo. ¿Y qué haces tú aquí?, preguntó ella, más a la defensiva de lo que pretendía. Su presencia allí, en su tierra, a la luz del día, se sentía como una invasión de sus dos mundos. Tus vecinos del norte están moviendo su ganado. Pensé que te vendría bien un par de manos extra, dijo simplemente.
Pasaron la tarde trabajando juntos, codo con codo. Jimena descubrió que sus manos suaves no solo eran expertas en las sábanas de seda. También sabían cómo manejar un martillo, cómo tensar un alambre. Hablaban poco, pero el silencio entre ellos era cómodo, lleno del ritmo compartido del trabajo. Cuando terminaron, el sol comenzaba a ponerse. Se sentaron en el suelo, apoyados en la valla recién reparada, compartiendo el agua de la cantimplora de Jimena. Gracias, dijo ella sinceramente. No tenías por qué hacerlo. Él la miró, su rostro serio a la luz del atardecer. Quería hacerlo. Quería ver esto, dijo, haciendo un gesto hacia el rancho. Ver cómo lo estás devolviendo a la vida. Es impresionante. Un cumplido de él, tan directo y sincero, la calentó más que el whisky. En ese momento, no era la mujer que había comprado. Era una igual. Se acercó y, antes de que pudiera pensar, la besó. Fue un beso diferente a los de la noche. Sabía a polvo, a sudor y a sol. Fue un beso real, terrenal. Cuando se separaron, ella lo miró, confundida. Emiliano, ¿qué es esto? ¿Qué somos nosotros? La pregunta quedó flotando en el aire. La sonrisa desapareció del rostro de él, reemplazada por la máscara impenetrable de siempre. Tenemos un acuerdo, Jimena. Eso es lo que somos. Se levantó bruscamente, como si el momento de intimidad lo hubiera quemado. Se hace tarde. Tengo que volver. Montó en azabache y se fue sin mirar atrás, dejándola sola con el sabor de su beso en los labios y un vacío en el corazón. Sus palabras la habían herido profundamente. Un acuerdo. Después de meses de intimidad, de conversaciones, de trabajar juntos, eso era todo lo que eran. La rabia y el dolor la inundaron. Esa noche, por primera vez, pensó en romperlo. Podía devolverle su dinero. El rancho ya estaba en marcha. Podía sobrevivir sin él. Pero la idea de no volver a verlo, de no sentir su tacto, de no escuchar su voz, le causaba un dolor físico. Estaba atrapada, no por el dinero, sino por sus propios sentimientos. Mientras tanto, Silas Croft no había olvidado su humillación. Había estado observando desde la distancia, viendo con furia cómo el rancho de Jimena prosperaba. Sabía que ella no podría haber conseguido ese dinero por sí misma. Sus espías le informaron de las visitas nocturnas a la mansión de Emiliano. Croft sonrió con malicia. Emiliano era un hombre poderoso, pero también tenía un pasado. Un pasado que Croft, con sus recursos, podía desenterrar. Unas semanas después, ocurrió el primer desastre. Jimena encontró varias de sus mejores vacas muertas cerca del arroyo. Estaban hinchadas y con espuma en la boca. Habían sido envenenadas. No había duda de quién estaba detrás. El pánico la invadió. Perder ese ganado era un golpe devastador. Samuel, con el rostro sombrío, la ayudó a enterrar los animales. Esto es obra de Croft, señorita. Está tratando de arruinarla. Esa noche, no esperó a la fecha acordada. Cabalgó como una furia hacia la mansión de Emiliano. No esperó a ser anunciada. Irrumpió en su despacho, donde él estaba leyendo unos documentos. ¿Sabes lo que ha pasado?, le espetó, sus ojos brillantes de lágrimas de rabia. Croft ha envenenado mi ganado. Emiliano se levantó de un salto al verla. Su rostro se endureció como el granito. Se acercó y la tomó por los hombros. ¿Estás bien? ¿Te ha hecho algo? A mí no. A mis animales. A mi futuro, gritó ella, golpeando su pecho con los puños, la frustración y el miedo desbordándose. Él la dejó golpearlo, absorbiendo su furia hasta que ella se derrumbó en sollozos contra su pecho. Él la abrazó con fuerza, acunando su cabeza. Tranquila, mi vaquera, tranquila, susurró, su voz una vibración tranquilizadora. Me encargaré de esto. Te juro que ese hombre no volverá a tocar un solo pelo de tu cabeza ni una sola brizna de hierba de tu tierra. La llevó arriba, a su habitación. No a la de invitados. La suya.
Era una habitación espartana, dominada por una enorme cama de madera oscura y estanterías llenas de libros. Olía a él. La ayudó a quitarse las botas polvorientas y la metió en su cama. Duerme. Yo vigilaré. Él se sentó en un sillón junto a la ventana, con un rifle apoyado en la pared a su lado, y observó la noche. Jimena, agotada y extrañamente reconfortada por su presencia, se quedó dormida. Pero el sueño no le trajo paz. Se despertó en medio de la noche por un grito ahogado. Era Emiliano. Estaba de pie en medio de la habitación, con la luz de la luna bañando su torso desnudo. Estaba atrapado en una pesadilla. No. Elena, no. Su cuerpo estaba tenso, sus puños apretados. Jimena se levantó de la cama y se acercó a él con cautela. Emiliano. Tocó su brazo. Sus músculos eran duros como la roca. Él se giró bruscamente, sus ojos abiertos pero sin verla, atrapados en el terror del pasado. La agarró por los brazos, su fuerza era aterradora. No dejaré que te hagan daño. No otra vez. Emiliano, soy yo, Jimena. Despierta, le dijo ella con firmeza, poniendo sus manos en su rostro. Poco a poco, la locura de la pesadilla retrocedió de sus ojos. Parpadeó, enfocándola. La confusión dio paso al horror al darse cuenta de lo que había hecho. La soltó como si quemara. Jimena, yo, lo siento. No quería. Está bien, dijo ella suavemente, aunque su corazón latía con fuerza. ¿Quién es Elena? Él se apartó, dándole la espalda. Se acercó a la ventana, sus hombros caídos. La invencible fortaleza de Emiliano se había agrietado, revelando a un hombre atormentado. Era mi hermana, dijo finalmente, su voz un susurro roto. La mataron. Por mi culpa. El silencio en la habitación era ensordecedor. Jimena se acercó a él por detrás y, sin pensarlo, lo abrazó por la espalda, apoyando su mejilla en su piel. Sintió un temblor recorrer su cuerpo, y luego él se relajó contra ella. Cuéntamelo, le pidió en un susurro. Y él lo hizo. Le contó su historia. Habían crecido en la pobreza. Él era rápido con el revólver, una habilidad que usó para sacar a su familia de la miseria. Se convirtió en un pistolero a sueldo, trabajando para hombres ricos, haciendo su trabajo sucio. Ganó mucho dinero, pero también muchos enemigos. Un día, sus rivales, para llegar a él, fueron a por su familia. Él no estaba allí. Mataron a sus padres y se llevaron a su hermana pequeña, Elena. Cuando la encontró, era demasiado tarde. La habían torturado y asesinado. La culpa lo consumió. Cazó a cada uno de los hombres responsables y los mató, no rápidamente, sino con una crueldad que lo asustó a sí mismo. Después de eso, se retiró. Compró esa colina, construyó esa fortaleza y se encerró en ella, tratando de dejar atrás al monstruo en que se había convertido. Por eso vivo así, terminó, su voz cargada de un dolor tan antiguo como profundo. Todo lo que amo, se destruye. Estoy maldito, Jimena. Mantente alejada de mí. Ella no se apartó. Al contrario, lo apretó más fuerte. No estás maldito. Eres un hombre que ha sufrido. Y no me voy a alejar. Él se giró para mirarla, sus ojos oscuros llenos de una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. La luz de la luna iluminaba las lágrimas silenciosas que le corrían por las mejillas. Ella levantó una mano y se la secó. Y entonces, lo besó. Un beso lleno de compasión, de entendimiento, de algo que se parecía peligrosamente al amor. Él respondió al beso con una desesperación que la dejó sin aliento. La levantó en brazos y la llevó a la cama. Esa noche, no hicieron el amor. Se aferraron el uno al otro. Fue una unión de dos almas heridas, buscando consuelo y redención en la oscuridad. Ya no había un acuerdo, ni un pago, ni una farsa. Solo estaban ellos dos, desnudos en cuerpo y alma. Por la mañana, Emiliano fue quien rompió el silencio. Croft ha cruzado una línea. No lo hace por el ferrocarril. Ahora es personal. Va a por ti para herirme a mí.
¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella. ¿Vas a quedarte aquí, donde estás a salvo? No. No voy a abandonar mi rancho. Es demasiado peligroso, insistió él, la dureza volviendo a su voz. Si te pasa algo, Jimena, no podría soportarlo. No otra vez. La mirada de terror en sus ojos al decir no otra vez le dijo a ella que no era una orden posesiva, sino un miedo profundo y paralizante. Pero ella no era Elena. No era una damisela indefensa. Emiliano, mírame. Soy fuerte. Soy una ranchera. Lucharé por lo que es mío. Contigo. No escondida detrás de tus muros. Él la miró durante un largo rato, viendo la determinación de acero en sus ojos. Vio a la mujer de la que, se dio cuenta con una claridad aterradora, se había enamorado perdidamente. Asintió lentamente. De acuerdo. Lucharemos juntos. La guerra con Silas Croft se intensificó. Ya no eran ataques furtivos. Croft, utilizando sus conexiones, acusó a Jimena de robo de ganado y consiguió que un sheriff corrupto fuera al rancho con una orden de arresto. Pero Emiliano estaba preparado. Había contratado a su propio grupo de guardias, hombres leales de su pasado, que rodearon el rancho. El sheriff y sus hombres se encontraron con un muro de rifles y se retiraron, por el momento. Emiliano se instaló prácticamente en el roble centenario. Dormía en la habitación de invitados, pero la mayoría de las noches acababan en la cama de Jimena. Trabajaban juntos durante el día, gestionando el rancho y preparando las defensas. Por la noche, se convertían en amantes y confidentes. Él le enseñó a disparar mejor, a afinar su puntería con el rifle de su padre. Ella le enseñó a reír de nuevo, a disfrutar de las cosas simples, una puesta de sol, el olor de la tierra mojada después de una rara lluvia, el sabor de la comida casera. Él estaba bajando sus muros, ladrillo a ladrillo. Un día, mientras cabalgaban juntos por los pastos, le hizo la pregunta que la atormentaba. ¿Por qué, Emiliano? ¿Por qué esa propuesta tan extraña? Podrías haberme ofrecido un préstamo normal. Él detuvo su caballo y la miró, su expresión seria. Porque te conozco, Jimena. Conocí a tu padre. Eres demasiado orgullosa para aceptar caridad. Nunca habrías aceptado un simple préstamo de mi parte. Lo habrías visto como un acto de piedad. Y no es lo que sentía. ¿Y qué sentías?, susurró ella, conteniendo la respiración. Te he estado observando durante años. Desde lejos. Vi cómo luchabas por mantener el rancho a flote después de la muerte de tu padre. Admiro tu fuerza, tu tenacidad. Quería ayudarte. Quería estar cerca de ti. Pero soy un cobarde. No sabía cómo hacerlo. Mi dinero y mi pasado han sido siempre un muro entre el mundo y yo. El acuerdo fue la única forma estúpida y retorcida que se me ocurrió para traerte a mi vida. Para que no pudieras decir que no. El corazón de Jimena dio un vuelco. No era sobre sexo, ni poder, ni un capricho. Era su manera torpe y desesperada de acercarse a ella. Los pagos me hacían sentir sucia, confesó ella. El dolor cruzó el rostro de él. Lo sé. Y lo siento. En mi mente retorcida, era una forma de respetar tu independencia, de que sintieras que te lo ganabas, que no me debías nada. Pero fue un error. Te pido perdón por ello, Jimena. Ella desmontó y se acercó a él. Tomó la brida de su caballo y lo miró. Entonces, acabemos con el acuerdo. Está acabado desde hace mucho tiempo, dijo él, su voz grave. Desmontó y se paró frente a ella. Tomó su rostro entre sus manos. Te quiero, Jimena Morales. No como a una amante a sueldo. Te quiero como un hombre quiere a una mujer, a su compañera, a su igual. Te quiero tanto que me aterra. Las lágrimas llenaron los ojos de Jimena. Eran las palabras que anhelaba oír. Yo también te quiero, Emiliano. Y allí, bajo el vasto cielo de Texas, se besaron, sellando no un trato, sino una promesa. Pero Croft no se había rendido. Había desenterrado el nombre que atormentaba a Emiliano, Elena.
Y planeaba usarlo para destruirle de una vez por todas. Contrató a un grupo de forajidos, los peores de la región, y les dio una orden: quemar el rancho hasta los cimientos y traerle a Jimena. Quería que Emiliano viera la historia repetirse. Quería romperlo, ver cómo la mujer que amaba era destruida, igual que su hermana. La noche del ataque fue silenciosa y sin luna. Las primeras señales de peligro fueron el nerviosismo del ganado y el olor a humo. Jimena se despertó de un salto. Emiliano. Fuego. La visión desde la ventana era apocalíptica. Habían prendido fuego al granero principal. Las llamas se elevaban hacia el cielo oscuro, tiñéndolo de un rojo infernal. Se oían disparos. Los hombres de Emiliano respondían al fuego, pero los atacantes los superaban en número. Emiliano se vistió en segundos. Se ciñó 2 pistoleras a la cintura, sus movimientos fluidos y mortales. El hombre de negocios desapareció, dando paso al pistolero. «Quédate en la casa, atranca la puerta y no salgas por nada del mundo», le ordenó. «No. Lucharé a tu lado». «Y Jimena, no es una petición, es una orden. Tengo que saber que estás a salvo. No puedo perderte». La desesperación en su voz la convenció. Lo besó con fuerza. «Ten cuidado, por favor». «Siempre lo tengo», dijo él, y desapareció en la noche. Jimena corrió por la casa, atrancando puertas y ventanas. Samuel, el viejo capataz, estaba a su lado, con un viejo rifle en las manos. «No dejaremos que tomen la casa, señorita». Desde las ventanas, veían la batalla. Era un caos de luces y sombras. Emiliano era un fantasma mortal. Se movía entre los edificios, sus 2 revólveres escupiendo fuego con una precisión letal. Derribó a 2 hombres, luego a un tercero. Era aterrador y magnífico a la vez. Pero eran demasiados. El granero se derrumbó con un estruendo ensordecedor, enviando una lluvia de chispas por todas partes. Uno de los forajidos logró llegar al porche de la casa principal y arrojó una antorcha contra una de las ventanas. El cristal se rompió y las cortinas prendieron fuego. «Samuel, trae agua», gritó Jimena, mientras intentaba apagar las llamas con una manta. Pero el fuego se extendió rápidamente. El humo llenó la habitación, haciéndola toser. Estaban atrapados. En medio del caos, Jimena escuchó la voz de Croft, gritando desde la oscuridad. «Emiliano. Mira bien. Voy a darte un recuerdo de tu hermana. Saca a la mujer, o la quemaremos viva». Emiliano, que estaba cubriendo a uno de sus hombres heridos, se congeló. Su peor pesadilla se estaba haciendo realidad. El pánico lo paralizó por un instante. Vio la casa en llamas y a Jimena atrapada dentro. La historia se repetía. «Jimena», gritó, su voz desgarrada por la angustia. Pero en ese momento, sucedió algo inesperado. El sonido de un galope atronador llenó el aire, no desde el camino, sino desde los campos. Era Isabela. Pero no estaba sola. Detrás de ella venía una docena de vaqueros, hombres de los ranchos vecinos. Al parecer, la vieja ama de llaves, sospechando que Croft planeaba algo, había cabalgado en busca de ayuda. Los rancheros, que al principio desconfiaban de Emiliano pero respetaban a la familia Morales, se unieron a la lucha. El rumbo de la batalla cambió en un instante. Los forajidos de Croft, superados en número, empezaron a retroceder. Emiliano, liberado del fuego de cobertura, corrió hacia la casa en llamas. Pateó la puerta principal, que ya estaba ardiendo. «Jimena». «Aquí», tosió ella desde el interior. El humo era tan denso que apenas podía ver. La encontró en el suelo, ayudando a Samuel, que se había desmayado por el humo. Sin dudarlo, Emiliano cargó al viejo sobre su hombro, agarró la mano de Jimena y lo sacó de allí justo cuando parte del techo se derrumbó. Afuera, la batalla había terminado. Los hombres de Croft que no habían muerto, habían huido. Silas Croft, viendo su plan desmoronarse, intentó escapar a caballo. Pero Emiliano lo vio. Dejó a Samuel con cuidado en el suelo y se dirigió hacia él, su rostro una máscara de furia helada.
Tú y yo tenemos una cuenta pendiente. Croft sacó su revólver, pero era un hombre de negocios, no un pistolero. Su mano temblaba. Emiliano fue más rápido. Disparó una sola vez. No para matar. El disparo arrancó el revólver de la mano de Croft, haciéndole gritar de dolor. Croft cayó del caballo, agarrándose la mano destrozada. Emiliano se cernió sobre él. Esto se ha acabado. Te irás de Texas. Venderás tus acciones del ferrocarril. Y si alguna vez oigo tu nombre de nuevo, si alguna vez te acercas a menos de 1000 millas de ella, te encontraré. Y la próxima vez, no apuntaré a la mano. Su voz era tan fría que Croft, a pesar del dolor, se estremeció. Asintió frenéticamente. Sí, sí, de acuerdo. Emiliano le dio la espalda, con desprecio, y caminó de regreso hacia Jimena. El rancho estaba en ruinas. El granero era un montón de cenizas humeantes, y la casa principal estaba gravemente dañada por el fuego. Años de historia familiar, reducidos a escombros. Jimena miraba la devastación, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas manchadas de hollín. Emiliano llegó a su lado y la rodeó con sus brazos. Ella se apoyó en él, sintiendo la fuerza de su cuerpo, la seguridad de su presencia. Lo hemos perdido todo, susurró ella. No, dijo él, besando su cabeza. Te tengo a ti. Eso es todo. El resto, dijo, mirando las ruinas, son solo madera y ladrillos. Podemos reconstruirlo. Juntos. Jimena levantó la vista hacia él. En sus ojos oscuros ya no veía al millonario calculador ni al pistolero atormentado. Veía a su compañero. Su salvador. Su amor. Sí, dijo, una sonrisa naciendo entre las lágrimas. Juntos. El amanecer encontró a los vaqueros y a los hombres de Emiliano ayudando a apagar los últimos rescoldos. Isabela estaba atendiendo a los heridos. Samuel se había recuperado y, a pesar de las protestas de todos, ya estaba evaluando los daños. Era una escena de devastación, pero también de comunidad, de esperanza. Emiliano y Jimena estaban de pie en la colina, donde estaban enterrados sus padres, mirando el rancho. Mi padre construyó esa casa con sus propias manos, dijo ella en voz baja. La haremos más grande. Y más fuerte, respondió Emiliano. ¿Nosotros? Él se giró para mirarla, tomando sus manos entre las suyas. Sus manos estaban cubiertas de hollín y cortes, pero para él eran las más bellas del mundo. Jimena, te pedí que vinieras a mi casa por las razones más equivocadas y egoístas. Te ofrecí un trato cuando debería haberte ofrecido mi corazón. Quiero pasar el resto de mi vida reconstruyendo este rancho contigo. Quiero despertar cada mañana a tu lado. Quiero tener hijos contigo, niños que crezcan fuertes y orgullosos como su madre. Se arrodilló, allí mismo, en la tierra sagrada de su familia. Jimena Morales, cásate conmigo. Jimena lo miró, y su corazón se sintió tan lleno que pensó que podría estallar. Había ido a su casa buscando dinero para salvar un rancho. Y en el camino, había encontrado un hogar en el corazón del hombre más inesperado. Sí, susurró. Sí, Emiliano. Me casaré contigo. La reconstrucción fue ardua, pero fue un trabajo de amor. Emiliano invirtió su fortuna y su tiempo en levantar el roble centenario de sus cenizas. La casa principal fue reconstruida, más grande y sólida que antes, pero conservando el encanto de la original. Construyeron nuevos graneros, nuevos corrales. Compraron el mejor ganado. La fortaleza de Emiliano en la colina dejó de ser un refugio para convertirse simplemente en otra parte de su vasto dominio compartido, gestionado con una sabiduría que asombraba a todos los que los conocían. Se casaron unos meses después, en una ceremonia sencilla en el porche de la nueva casa, bajo la sombra del gran roble centenario que, milagrosamente, había sobrevivido al fuego. Samuel llevó a Jimena al altar improvisado, e Isabela lloró de felicidad. No hubo grandes invitados, solo la gente que había luchado con ellos, la gente que se había convertido en su familia. Su vida juntos se asentó en un ritmo de trabajo y amor. Descubrieron que eran el equilibrio perfecto.
La tenacidad y el conocimiento de la tierra de Jimena se complementaban con la visión para los negocios y la mente estratégica de Emiliano. Juntos, convirtieron el roble centenario no solo en el rancho más próspero del territorio, sino en un verdadero hogar. La risa volvió a llenar los pasillos. Emiliano, el hombre que vivía en las sombras, aprendió a vivir a la luz del sol. La pesadilla de su pasado no desapareció por completo, pero ahora, cuando despertaba en la noche, Jimena estaba allí para abrazarlo, para recordarle que estaba en casa y a salvo. Un año después de la boda, el llanto de un bebé se unió a los sonidos del rancho. Tuvieron un hijo, un niño robusto con el cabello oscuro de su padre y los ojos verdes y decididos de su madre. Lo llamaron Mateo. Emiliano sostenía a su hijo en brazos, y la mirada de amor y asombro en su rostro borró para siempre cualquier vestigio del pistolero solitario que había sido. Miraba a Mateo, luego a Jimena, que lo observaba desde la cama con una sonrisa cansada pero feliz, y supo que finalmente había encontrado la redención. No en el dinero ni en el poder, sino en la familia que habían creado. 2 años después, llegó una niña, a la que llamaron Elena, en un acto de sanación y recuerdo, quitándole al nombre la carga de la tragedia y dándole un nuevo significado de esperanza y futuro. Crecieron como una familia unida, fuerte y feliz, sus raíces tan profundas como las del gran roble que daba nombre a su hogar. Lo perdió casi todo por una obsesión, por un orgullo ciego y por el miedo a ser vulnerable, creyendo que solo un acuerdo comercial retorcido podría traer a su vida a la mujer que admiraba. Pero cuando la vio luchar, renacer de las cenizas de su rancho, fuerte, indomable y lista para amarlo. El arrepentimiento por sus métodos y el profundo amor que sentía le enseñaron la lección más dura y a la vez más hermosa de la vida. La historia de Emiliano y Jimena es un recordatorio poderoso de que el verdadero valor de una familia no está en la riqueza ni en las fortalezas de piedra, sino en el amor incondicional, la confianza y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no vienen para recuperar lo que perdimos, sino para transformarnos, a través del dolor y la sanación, en la persona que siempre debimos haber sido. Que tu vida esté llena de bendiciones si ya has pulsado el botón de aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón suscribirse, también puedes convertirte en miembro del canal en unirse, y así tendrás acceso a historias especiales y también muy picantes. De esta forma, nos ayudas a seguir contando historias y a ayudar a mi familia. Una forma rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón que dice IPAR, y luego pulsar de nuevo en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como tú. Y si te ha gustado esta historia, deja tu like y suscríbete al canal.